Muchas gracias, seguimos con nuestro programa aquí y vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro segundo invitado que tenemos, a la doctora Nadia Tarazona. Ella es abogada también, analista político, que nos está acompañando en estos momentos, es profesora de la sociedad principal del estudio Tarazona, abogados, colegiada con 14 años de experiencia profesional en el ámbito legal, con la especialidad en Derecho al Consumidor, que nos interesa bastante. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y bueno, creo que los temas que vamos a tratar el día de hoy van a ser muy importantes. Claro, muy importante porque en este momento nuestros amigos televidentes, ¿quién no tiene realmente un problema? ¿Quién no sabe? ¿Quién no está cansado donde le dice realmente, la telefonía le dice, pague usted primero, reclame usted después? Eso ya lo sabemos, ¿no? Inclusive hasta en el agua, pague usted primero, usted reclame después. Hasta en la luz, pague usted primero y reclame después. ¿Por qué se tiene que dar eso, doctor, hoy día? Usted como una persona que conoce muy bien el tema de la ley de defensa del consumidor. Nuestros amigos televidentes hoy en día tienen derecho para poder reclamar, porque ¿quién nos puede defender? Vamos a Indecopi, es un saludo simplemente a la bandera y nos hacen perder más el tiempo. Llena el formulario, llena acá y no hay solución. Bueno, en realidad es muy importante tomar en cuenta cuál es el procedimiento correcto. Muchas veces nos equivocamos al iniciar el procedimiento y cuando vemos algún tipo de situación que pensamos que está yendo en contra de nuestros derechos, directamente nos vamos al Indecopi. Pero debemos saber diferenciar cuándo actúa el Indecopi, cuándo actúa OCIPTEL, porque es el órgano regulador en este caso, o cuándo tienes que iniciar de manera o en primera instancia ante la misma operadora, ¿no? En este caso, por ejemplo, sea cualquier tipo de operadora que exista dentro de nuestro país, tú lo primero que tienes que hacer es presentar un reclamo, sea por un cobro excesivo, sea porque tú no te encuentras de acuerdo con la tarifa, sea que de repente ha habido un corte en tu línea sin que sea justificado, ¿no? Y muchas veces ocurre, y esto es algo ya muy recurrente, que cuando tú ves de repente un cobro excesivo, imagínate que pagas 39 soles mensuales por tu servicio postpago y de la nada vienen 1000 soles o 500 soles y tú dices, ¿de dónde salió este cobro? Inicias tu reclamo de manera oportuna, sin embargo lo primero que te dicen es, ahí viene una especie de paga, de lo contrario no continúas con el servicio. Entonces las personas, a veces ante el desconocimiento o la pronta necesidad de utilizar el teléfono, porque sabemos que el teléfono solamente es de uso personal, sino también lo puedes utilizar para temas laborales, entonces, ¿qué es lo que hacen? Te buscan, como sea, que tú pagues. O de lo contrario te dicen, no, vamos a cancelarte el servicio. O sea, ya no vamos a tener línea en este momento. Entonces, lo que haces es caer en desesperación, ok, pago. O pido un fraccionamiento, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber? Que no pueden quitarte la línea. Tu servicio tiene que continuar. Y dos, no pueden obligarte bajo ningún motivo a pagar ese monto o el monto que ha aparecido en tu facturación para que puedas continuar en el servicio. ¿Ok? Esto es un punto importante. Si tú ves alguna de estas dos situaciones, puedes llamar e indicar que no está ajustándose a la legalidad y que puedes iniciar un procedimiento por infracción. Y ahí, de forma inmediata, van a continuar con tu servicio. ¿Por qué? Porque saben muy bien que este tipo de actos no se deben permitir. Tú presentas tu reclamo, dices por qué consideras que la facturación ha sido excesiva y con eso van a pasar unos días. Imaginemos que sean más o menos unos 15 días, 15, 30 días. Van a responder. Si tú no consideras que la respuesta de ellos es suficiente, puedes presentar una apelación ante la misma operadora. Y esta operadora va a tener que elevarla a OCIPTEL para que pueda emitir un pronunciamiento. Entonces, debes tener en consideración que estos procedimientos son de esta manera. No es que yo me voy a Indecopi y presento a través de la plataforma del SAC una acción por ahí para que me puedan dar una conciliación o presento una denuncia. No, hay que saber utilizar los organismos. Si de repente he sentido otro tipo de acciones, ahí podría irme ante el Indecopi que de repente vulneren mi situación como consumidor. Pero debemos de saber que en primera instancia tenemos que ir ante la operadora y luego ya se procederá ante OCIPTEL. Perfecto, muy bien, doctora. Tenemos en estos momentos en las redes sociales, en nuestro programa Rumbo Político, en estos momentos que están comunicándose con nosotros, desde la provincia constitucional del Callao, ahí en mi Perú,
El Señor Jesús nos dice claramente, aquí Él tiene sus ahorros, nos habla, nos dice, ¿no? Tiene sus ahorros continuamente en el banco. ¿Por qué tiene que estar pagando continuamente, dice, de sus ahorros? Al momento que lo retira en ventanilla, le cobran un porcentaje por retirar su dinero de sus ahorros. O sea, uno por tener ahorros en el banco, yo quiero retirar mi dinero, como dice Jesús, y simplemente le cobran un porcentaje por retirar. Esa es la pregunta 1. Y desde Popusana, la señora María me dice, ¿funciona el libro de reclamación? Porque ya está cansada de llenarlo y no hay nada al respecto. Bueno, vamos a empezar por la primera. Bueno, la verdad es que los bancos sí cobran siempre comisiones por retiro o de repente cobran comisiones por ir a hacer cualquier tipo de transferencia, entre otros. Pero estas comisiones son identificadas desde el momento en que tú solicitas una cuenta. Y ellos también tienen la obligación de contar con cuentas que este tipo de comisiones no existan, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas al banco, lo primero que haces es, quiero tal cuenta. Y evidentemente, la persona que está dentro o es el agente, te va a decir, mira, ándate con esta cuenta tal, el nombrecito que le ponga. Entonces, tú lo que vas a hacer es, ok, quiero esa, pero no estás tomando la debida diligencia de solicitar información correcta para que te digan, ok, pero en esta, cada vez que retire, ¿cuánto me vas a cobrar de comisión? Tanto, ok. Y no hay otro tipo de cuentas, ahí te van a decir, sí, efectivamente hay esta cuenta tal. ¿Y me va a cobrar esta comisión? No. Si tú haces retiro de tanto, no se va a cobrar. O sea, la cosa es que tú desde el principio tomes la debida diligencia de consultar, porque los bancos no es que solamente te puedan obligar a cobrar comisiones, también tienen cuentas que no tienen este tipo de comisiones. Entonces, es importante que tú desde el principio, como consumidor financiero, de manera correcta puedas solicitar esta información, que evidentemente el banco directo no te lo va a dar. En segundo punto, cuando existen este tipo de comisiones, el banco tiene el deber de haberte informado. Tiene el deber que cuando tú has firmado tu contrato, lo hayas identificado. Si, por ejemplo, sucediera el caso que tú en el transcurso del tiempo empiezan a cobrarte y no está justificado en el contrato, entonces efectivamente tú podrías presentar una acción por infracción, porque está sucediendo. Sin embargo, como digo siempre, para mí es muy importante, uno, que la información se dé de manera relevante al consumidor para que pueda identificar o tomar una correcta decisión de adquisición, y segundo, que como consumidor tomemos la diligencia de tener la información siempre en las manos para tomar una correcta elección. ¿El libro de reclamación? Con respecto al libro de reclamación, lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos utilizar. Pensamos que si presentamos una reclamación es la empresa la que tiene que decirnos sí, o a quien hayamos presentado la reclamación tiene que decirnos, ok, es favorable. Cuando sucede que no es favorable, automáticamente tengo que irme a la entidad reguladora. En este caso tendría que irme ante el Indecopi y presentar mi denuncia, o presentar de repente un SAC. ¿Qué es un SAC? Puedo pedir que se haga una conciliación, que pueda sentarme con la empresa y decirle, mira, yo quisiera esto, ¿me lo vas a aceptar? Sí, no. Pero al menos tengo una opción. Y como segundo paso, si es que no procede o no lo quiero hacer, directamente una denuncia. ¿Por qué? Porque está existiendo una infracción. Muchas veces sucede que de repente vas y pides el libro de reclamaciones y te dicen, no cuento con ello. Bueno, denúnciame, ¿no? O anda Indecopi. Bueno, lo que tienes que hacer en ese momento es, saca tu teléfono y graba. Y de lo contrario, puedes ir ante la comisaría más cercana y pedir que tomen una constatación de que no existe un libro de reclamaciones y presentar esa denuncia ante Indecopi. Indecopi, de forma inmediata, con la constatación, va a sancionar. ¿Por qué? Porque no cuenta, y es obligación de todas las empresas, de todos los negocios que ofrezcan productos o servicios, contar con un libro de reclamaciones, sea físico o sea virtual. No puedes decir, no, que yo solamente atiendo de manera virtual, así que no tengo necesidad de contar con un libro físico. Evidentemente, pero necesitas contar con un libro virtual. Ahora, no, pero no puedo hacerlo porque no tengo página web, yo solamente tengo Facebook, o vendo mis productos o mis servicios solamente por WhatsApp. La norma establece que puedes tener incluso un correo de reclamos. Entonces, no es que sea solamente, tengo que presentar por un libro físico, por página web, no. Hay varios medios en los que se le indica la obligación al proveedor
para que pueda contar con este libro de reclamaciones. Estamos el día de hoy conversando con la doctora Nadia Tarazona, especialista realmente en temas de defensa al consumidor. Y desde Puente Piedra, la señora Carmen nos pregunta, ¿por qué tengo que pagar el precio que me dicen realmente al momento que me envían mi producto y el delivery cobra otro realmente cuando ya ha sido pactado y está dentro de sí? Bueno, ahí realmente justo ha pasado un tema hace unas semanas con respecto a KFC, que es algo que nos da incluso un pie muy importante en punto para cada uno de los proveedores. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros como empresarios, como emprendedores, a veces hacemos nuestros servicios, y sobre todo cuando se trata de consumo, porque la norma cuando se trata de bienes de consumo establece que debes entregar los productos siempre en bolsas, entre otras cosas, y que puedes evidentemente cobrar por ello. Sin embargo, cuando estamos hablando del delivery, tú cuando haces por aplicación o por llamada, te dan un precio. Imaginemos que te dicen 25 soles o 29 soles 90, que es algunas promociones que tiene esta reconocida empresa. Entonces, cuando tú vas a pagar, ves que el precio se le ha sumado 30 céntimos o 20 céntimos y tú dices, ¿pero por qué? Es por las bolsas que te están dando al momento de hacerte un delivery. Entonces, ¿qué es lo que dice el Indecopi con respecto a esto? Si tú vas a ofrecer un servicio de delivery, debes dar una bolsa, si no, ¿cómo vas a mandar el producto? Y sobre todo cuando estamos hablando de bienes de consumo alimenticio. Entonces, si es que tú vas a decirle al cliente, pero esta bolsa tiene un costo de 30 céntimos, tú no lo puedes imponer. Tú al consumidor, de acuerdo a lo que dice la norma, tienes que brindarle información de manera clara y precisa para que tome una correcta decisión de consumo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Identificar que este costo tiene 30 céntimos y que la persona lo va a aceptar o no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque ahí es el consumidor que tiene libre albedrío de decidir sobre ello. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado muchas veces? Que no le decimos al consumidor de manera correcta todos los gastos en los que incurriría, incluso cuando hay costos de envío, cuando no hay costos de envío, entre otros, y suceden este tipo de infracciones. Perfecto. Doctora, que está con nosotros la doctora Nadia, en nuestro programa Rumbo Político con el periodista Martín H. Afirani, hay una pregunta que en estos momentos nos hacen desde acá, desde San Juan del Urigancho, y nos dice el señor nada menos que Antonio. Antonio nos comenta y nos dice, por ejemplo, yo soy una persona que le gusta escribir mucho, he publicado algunos libros, pero la propiedad intelectual hoy en día en nuestro país, ¿quién lo protege, no? Porque simplemente usted va a Amazonas y encuentra de todo. Entonces, ¿hay sanciones también con el tema de la propiedad intelectual? Evidentemente sí. Cuando hablamos de propiedad intelectual, recordemos que hay varias ramas, ¿no? Lo que son los signos distintivos, o los derechos de propiedad industrial, perdón, que se encuentran los signos distintivos y el tema de invenciones, y por el otro lado lo que son los derechos de autor. Cuando nos referimos a un libro, evidentemente hay derechos de autor. ¿Por qué? Porque es el autor quien se encarga a través de la materialización de un libro de presentar la originalidad que tiene. Entonces, ¿esto tiene protección? Evidentemente tiene protección. Sin embargo, hay que tomar en consideración que muchas veces cometemos el error de, si no está registrado, esa es la palabra que dicen, ¿no? Registrado ante Indecopi, no tengo protección. Equivocado. Eso sucede solo en el tema de marcas e invenciones. Sin embargo, el derecho de autor tiene el derecho la persona desde que lo realiza, desde que lo materializa en una obra, en este caso en un libro. Entonces, tienes la necesidad de ir a Indecopi a hacer esta protección, no tienes la necesidad. Pero si tú quieres recurrir al Indecopi para que te proteja, evidentemente sí tienes que inscribirlo. ¿Por qué? Porque el derecho de autor no es que pase por una verificación en la que sí otros lo van a utilizar. El derecho de autor es declarativo. Basta que tú hayas realizado y que lo demuestres para que este sea registrado. Perfecto, muchas gracias, doctora. Seguimos acá con más preguntas también de nuestros amigos abonados que nos están viendo a través de VES Cable, nuestro canal VES TV. Desde Punta Negra, nada menos que el señor Carlos. Felicitaciones, Martín, por el programa. Excelente realmente lo que están tocando el día de hoy, defensa del consumidor y propiedad intelectual. Una pregunta para la doctora, ¿por qué no tenemos escritores? ¿Será porque realmente la copia hoy en día se da bastante, no? Bueno, sí, en efecto, la copia se da muchas veces, ¿no? Sin embargo, considero que no tanto tiene que ver por eso, sino que la virtualización ha hecho
que los escritores pues se reduzcan desde mi punto de vista. Ahora incluso hasta la inteligencia artificial reproduce, realiza distintos tipos de situaciones. Entonces ya vemos que los escritores han reducido, sin embargo siguen existiendo. Si bien es cierto, podría ser a nivel de repente literario, que es lo que puede haber habido una reducción, pero sin embargo para los temas especiales, de profesiones o especialidades, yo he visto que sí, evidentemente hay muchos escritores, muchos autores que en distintas situaciones no siempre presentan sus obras. Efectivamente, doctora, qué importante es realmente colocar estos temas, hablarlos también hoy en día y que la opinión pública realmente se haya beneficiado, ¿no? Porque tantas preguntas, mire, cantidad, o sea, las redes sociales nos están escribiendo en estos momentos aquí a nuestro canal y por supuesto tocando temas interesantes, importantes. ¿Cuántas personas, yo me pregunto, doctora Nadia, que en estos momentos no pueden ni dormir, ¿no? Porque el recibo de la luz que siempre le llegaba por 30 soles, de la noche a la mañana le llegó por 1.500 soles. Y entonces, ¿quién nos puede defender ante esto? Ahí también es muy importante tomar en consideración que cuando existe un exceso de cobro en la tarifa de algún servicio, sea de luz o sea de agua, siempre tienes que ir directamente a hacer el reclamo ante, en este caso, pues sea Sedapal, sea Luz del Sur, y pedir que se haga la evaluación. Ellos lo que van a verificar es cómo ha ido en el tiempo durante estos 6 meses, ¿no?, posteriores, o los 6 meses de rango, para verificar si es que ha habido fluctuaciones o no. Y van a tener que acercarse también para ver si es que los medidores están funcionando de manera correcta o no, porque a veces también son alterados. O de lo contrario, no nos damos cuenta y están haciéndonos el robo de estos servicios. Entonces, hay que saber que tienes que presentar tu reclamo y luego de eso hacerle seguimiento. No es que pasó el monto y ya tú tienes que pagar sí o sí, o que te van a hacer lo mismo que pasaba con las operadoras de teléfono, ¿no? Claro. No es que vayan a cortarte el servicio, es que tienes que presentar tu reclamo. Perfecto. Antes de que nos corten el programa, nos vamos a una pausa y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a usted. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con el programa.